Muy buenas tardes, estimados alumnos. Ujú. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Muy bien. Buenas noches. Vamos a empezar entonces, chicos, con el tema ahora de funciones trigonométricas, la parte 2. ¿Sí? En la clase anterior, pues habíamos trabajado las tres primeras funciones trigonométricas, la función seno, coseno y la tangente. Ahora, en esta sesión, trabajaríamos con las tres últimas funciones, o las tres restantes funciones, la función cotangente, secante y cosecante. Ok, entonces vamos a ver aquí el contenido. Lo que vamos a estudiar ahora son estas tres funciones, cotangente, la función secante y la función cosecante. Bien, entonces vamos a ver nuestros objetivos. Acá sería que al finalizar la sesión el estudiante estará en condiciones de graficar, hallar el dominio y rango de funciones trigonométricas, la cotangente, ¿no? La secante y la cosecante, y aplicarlas en diversas situaciones que se le presenten. Ya, muy bien, entonces empecemos con la primera función, que es la función cotangente, ¿de acuerdo? Mire, nosotros aquí, ujú, en este, a ver, un momento, ya. Acá podemos observar la gráfica, ¿no? Esta curva de color azul representa la gráfica de la función cotangente, ¿no? La función cotangente, ¿no? Acá tenemos esta función. Su gráfica, como ves, por ejemplo, en el intervalo de abierto de 0 a pi, la gráfica tiene esta forma, es una función decreciente que cruza el eje X, ¿no? En pi medios, ¿no? La gráfica así es, ¿no? Una curva decreciente, ¿sí? ¿Ok? Y bueno, ¿no? Estamos viendo acá que la función en esta recta de acá, que pasa por cero, y en esta recta que pasa por pi, ahí la gráfica se va pegando, ¿no? Por ejemplo, aquí la gráfica va subiendo y por aquí la gráfica va bajando, ¿no? Pero se va pegando a esta recta vertical, ¿sí? Ya, entonces ahí tenemos la función cotangente. ¿Qué características tenemos sobre esta función? Por ejemplo, su dominio, ¿no? Su dominio de esta función no es todos los reales, ¿no? Sino que viene a ser los reales excepto estos puntos que tú ves aquí, estos puntos abiertos, ¿no? El 0, pi, 2pi, 3pi o menos, por el lado izquierdo estaría menos pi, menos 2pi, etcétera, ¿no? O sea, la función cotangente no está definida en esos valores, ¿no? Por eso acá ponemos que el dominio es todos los reales menos los múltiplos de pi. Todos los reales menos los múltiplos de pi, ¿no? Porque la función cotangente o la cotangente no está definido en los múltiplos de pi, pues, ¿no? O sea, no existe cotangente de 0, cotangente de pi, cotangente de 2pi, ¿no? No existe eso. Ahora, ¿cuál es el rango de esta función? ¿Qué valores toma, no? El rango viene a ser todos los valores. Como tú ves que esto crece, bueno, sigue subiendo y por este lado sigue bajando. Entonces, su rango son todos los valores que estarían acá, ¿no? En el eje Y. O sea, todos los números reales tomaría como rango esta función, ¿sí? Entonces su rango es todos los números reales. Ahora, su periodo, como ven aquí, acá tenemos la gráfica de la función cotangente, pero de pi a 2pi también se vuelve a repetir la gráfica, ¿no? Mira. Y de 2pi a 3pi también se volverá a repetir la gráfica. Y si estoy en el intervalo de menos pi a 0, igualmente, ¿no? La gráfica se va a repetir. Entonces, esta función es una función periódica cuyo periodo va a ser igual a pi, ¿sí? Su periodo de esa función va a ser igual a pi. ¿Ok, jóvenes? Ya, ese es su periodo. Ya, su periodo de esa función. Muy bien, ahora sigamos. ¿Qué más? Y bueno, eso es la característica de esta función, ¿no? De la función cotangente, ¿sí? Una función decreciente, por ejemplo, en el intervalo de 0 a pi. Esta función tiene como dominio todos los números reales excepto los múltiplos de pi.
su rango es todos los reales, su periodo es igual a pi. ¿Ok? Ya está, muy bien. Entonces ahí tenemos la función cotangente. Ahora veamos la otra función, la función secante, ¿sí? La función secante. Entonces, aquí. ¿Cómo es la función secante? Bueno, ¿no? La función secante es aquella función cuya gráfica lo puedes observar aquí, ¿no? Bueno, para que se pueda entender mejor esta gráfica, podemos hacer nosotros recordar un poco, ¿no? Que la secante, en primer lugar, es la inversa, bueno, es la recíproca del coseno, pues, ¿no? Entonces, porque esto es igual a escribir uno sobre coseno de x, ¿cierto? Ya. Miren, si nosotros dibujamos la función coseno, ¿no? Recordemos que la función coseno es una gráfica que tiene estas formas, así. ¿Ya? Esta curva de color rojo que estoy dibujando es la gráfica del coseno, ¿no? Por acá continúa y así, ¿sí? Entonces, mire, la gráfica de la secante es así, miren, en esta parte, como en este intervalo de menos pi medios hasta este pi medios, ¿no? La gráfica del coseno es así, es como un lomito, una jorobita hacia arriba, entonces la secante viene a ser esta curva que vemos, que empieza, que está desde uno para arriba, ¿no? Miren, toda esta curva. Esta curva sigue por aquí creciendo, creciendo, sigue yendo hacia arriba y por este lado también sigue yendo hacia arriba, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta es la parte de la gráfica de la secante. Luego, por ejemplo, en esta parte del coseno, ¿no? Esta es parte de la gráfica del coseno, en este caso este lomo, esta joroba está hacia abajo. Y entonces la gráfica de la secante que corresponde viene a ser esta curva de acá, ¿sí? Que también, ¿no? En este caso, esta parte acá indica que sigue bajando y por este lado también sigue esta curva bajando, ¿no? Y así se vuelve a repetir para de aquí hasta el otro punto, ¿no? La gráfica va a tener esta forma, se repetiría aquí, ¿no? Y así se va repitiendo, ¿sí? Esa es la gráfica de la secante, ¿ok? Entonces la secante, eso sí, no está definido en estos valores, pues, ¿no? En cero, no en menos pi medios, por ejemplo, la secante no existe, ¿no? Ni tampoco en pi medios, en estos puntos abiertos. ¿Por qué no? Porque en esos puntos son justamente donde esta cosa, el coseno, es cero, pues, ¿no? Este coseno, ¿dónde es cero? Es cero aquí, vale cero acá. Y como la secante es uno entre coseno, pues el cociente de uno con cero no existe, ¿no? Por lo tanto, la secante no está definida para los valores de donde el coseno se anula, ¿no? Por ejemplo, que es menos pi medio, tres pi medios, etcétera. ¿Sí? Entonces podemos decir aquí que el dominio de la función secante viene a ser todo, el conjunto de todos los números reales excepto los múltiplos impares, ¿no? De pi medio, ¿no? Acá tenemos pi medio y esto de acá son sus múltiplos impares. O sea, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, etcétera, ¿no? También obviamente los negativos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el rango de esta función, la de color azul, ¿no? Que es la secante. Como podemos ver, la secante empieza a tomar valores desde uno para arriba, pues, ¿no? Y también desde menos uno hacia abajo. Entonces su rango viene a ser la unión de estos dos intervalos, ¿no? De menos infinito hasta menos uno, unido con el intervalo de uno al infinito. ¿Sí? Eso de ahí es su rango, o sea, los valores que puede tomar la secante. Y viendo la gráfica, ¿no? Nosotros tenemos que esta es parte de la gráfica de la secante, luego sigue esta curva. Y después de eso se vuelve a repetir, ¿no? Esta curva se repite por acá y esta curva más adelante se va a volver a repetir. Entonces de esto estamos viendo que toda esta curva de acá se traza en el intervalo que va de aquí hasta acá, lo cual eso tiene una longitud, si medimos la longitud de este intervalo tiene una longitud de 2pi. Entonces eso viene a ser el periodo de la función secante, ¿no? Es una función periódica con periodo igual a 2pi. ¿Está claro hasta ahí? ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? ¿Mm? ¿Ya? Si tuvieran alguna duda, pregunten. Ya, muy bien. Entonces acá tenemos la función secante, ¿no?
Y ahora veamos la otra función, la función cosecante, miren. La cosecante, ¿no? Recuerden que cosecante es el recíproco de la función seno, ¿no? Entonces tenemos esto. Bueno, la gráfica de la cosecante es la curva que podemos observar aquí, esta curva de color azul acá, esta de acá, y bueno, se va a seguir repitiendo aquí a la derecha, ¿no? Y también por la izquierda, estas dos curvas se copian a la izquierda y a la derecha. Ahora, primero, como está relacionado la función cosecante con el seno, mire, nosotros vamos a graficar a la función seno, y la función seno tiene esta gráfica, pues, ¿no? Así, ¿no? Esta es la gráfica de la función seno, ¿no? De acá esto se vuelve a repetir, y así. Entonces, mire que estamos viendo. En esta parte que es de 0 a pi, esta parte es la gráfica del seno, en la parte, digamos, de la joroba o el lomo que está encima del eje X. Entonces, en esa porción, la gráfica de la cosecante sería esta curva de acá, ¿no? ¿Sí? Esa curva. Que como ves, esta curva por acá sigue subiendo, apegándose al eje vertical. Y por este lado también sigue creciendo, sigue subiendo, apegándose a esta recta de acá. ¿Ya? Y por la otra parte, esta parte de la gráfica del seno, ¿no? Que está debajo del eje X, la gráfica de la cosecante que le corresponde sería esta curva de acá. ¿Ok? Entonces, como dije, esta curva con esta, ¿no? Estas dos se vuelven a repetir más adelante, ¿no? De 2pi para adelante se vuelve a copiar estas dos eh, curvas, ¿no? Igualito hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces acá tenemos la gráfica esta de curvas de color azul, que vendría a ser la gráfica de la cosecante. Ahora, como puedes ver, la cosecante, al ser el recíproco del seno, entonces, para que exista la cosecante, este seno no debería darme cero nunca, ¿no? Entonces, pero nosotros sabemos que el seno se anula justamente en estos puntos de acá, en los múltiplos de pi, ¿no? 0, pi, 2pi, etc. Entonces, la cosecante está definida para todo número real, excepto para los múltiplos de pi, ¿sí? Excepto para los múltiplos de pi. Porque ahí en los múltiplos de pi, pues el seno se hace nulo. Ujú. Ya. ¿Cuál es el rango de la función cosecante? Como podemos ver en esta gráfica empieza desde acá, ¿no? Y toma valores hacia arriba, ¿no? Y igualmente, ¿no? De aquí, toma valores de -1 hacia abajo también, ¿sí? Entonces su rango es la unión de estos dos intervalos, ¿no? De menos infinito a -1 unido con 1 al infinito. Ese es el rango de la función. Ahora, como dije, esta gráfica completa, ¿no? Esta porción con la otra porción se observa que se da en un intervalo de longitudes de 2pi, ¿no? Todo este intervalo tiene una longitud de 2pi. Si nosotros de 2pi para adelante avanzamos o consideramos el intervalo de longitud 2pi, entonces estas dos gráficas se vuelven a repetir. Tanto por la izquierda o por la derecha, ¿no? También por este lado se volvería a repetir. ¿Ya? Entonces la función cosecante es una función periódica también, cuyo periodo es igual a 2pi. Ok, jóvenes, ¿alguna consulta hasta ahí con la función cosecante? Ya. Ya, muy bien, entonces continuemos. ¿Está bien? Entonces con esto tenemos ahí la teoría pues, de las funciones, de estas tres últimas funciones, las propiedades básicas. Y bueno, acá podemos mencionar bueno, un resumen, ¿no? De cálculo de periodos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una función expresada de esta forma, ¿no? Un número que multiplica una función trigonométrica, que puede ser cualquier función, seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante, etcétera, ¿no? Dentro de esta función tenemos la expresión una constante por x más c, ¿no? Y luego sumada a otra constante, pero ya fuera de la función, ¿no? Acá, esto es afuera, ¿sí? Este más d, está afuera, ¿no? Es como que acá afuera de todo esto le sumo más 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este tipo de funciones, así, que son generadas a partir de las funciones trigonométricas,
¿no? Esta función de aquí van a ser funciones periódicas, ¿no? Entonces, como son periódicas, ¿cuál es su periodo, ¿no? De estas funciones? Entonces va a depender de la función trigonométrica que esté acá, pues, ¿no? Por ejemplo, eh, si está el seno o su recíproca, va a ser 2pi entre el valor absoluto de b, ¿no? ¿De acuerdo? 2pi. Y si está el coseno y la secante, igualmente, ¿no? 2pi entre el valor absoluto de b. O sea, tanto para estas cuatro razones trigonométricas, y acá aparecen, entonces el periodo de esta función simplemente lo hallaríamos dividiendo, pues 2pi entre el valor absoluto de b. ¿Sí? Ya, y en el otro caso de las otras dos, si fuera la función que aparece aquí una tangente o una cotangente, en ese caso el periodo lo hallaríamos dividiendo, ¿no? Pi entre el valor absoluto de b. ¿Está claro? Por ejemplo, acá tenemos una función, en este caso aparece un seno, y esto va a ser una función periódica. Si queremos hallar su periodo, entonces dividimos, ¿no? El 2pi entre el valor absoluto de este número. Bueno, en ese caso ese cociente sale 2, ¿no? Y eso sería el periodo de esa función. ¿De acuerdo, jóvenes? Ya. Muy bien, eso creo que es suficiente. Esa es la teoría básica. No sé si igual tuvieran alguna duda, pregunten para antes de continuar con los ejercicios. Ya. Entonces vamos a continuar ya con los ejercicios. En este caso, ahora veamos los ejercicios de la semana 16. Ya vamos a trabajar entonces con este primer ejercicio. Ya, a ver. En el primer ejercicio nos dice, ¿no? Un ingeniero civil diseña el arco superior de un puente peatonal cuya forma se modela con la función, donde f de x representa la altura de un punto del arco en metros que se encuentra a una distancia horizontal x metros del origen de coordenadas. Ya, si después, si desde el punto más alto de dicho arco se colocará un cable tensor hasta los puntos extremos del cable, los puntos A y B, calcule la longitud de dicho cable. Ok. Entonces, a ver, vamos a resolver esto, ¿sí? A ver. Bueno, hablan de que se tiene la parte superior de un puente peatonal. Ujú, a ver, la parte superior de un puente peatonal está modelada por la secante, dice, ¿no? Ya. A ver, vamos a suponer que es así, ¿no? Tenemos acá un puentecito, ¿ya? El arco superior, ¿no? Vamos a poner que nuestro puente es así, ¿no? De repente es así. De esta forma, ¿no? Uy, ahí está, ¿no? Este es el arco, ¿sí? Ya, ese es el arco. Hasta el puente. Bueno, por acá transitan las personas. Y bueno, ¿no? Acá tenemos nuestro sistema de coordenadas. Vamos a instaurar un sistema de coordenadas así, ¿sí? Por acá vamos a poner el eje X, el eje Y, disculpen, y por acá el eje X, ¿no? Ya, algo así, ¿no? Bueno, al final este es el arco al que se refiere la función, ¿no? O sea, esta es la gráfica de f, esta curva. Ya. Entonces, el f de x es lo que mide la altura, ¿no? La altura. Cuando uno se encuentra a x unidades, este f de x te mide la altura, ¿no? Acá está el origen, ya dice. Entonces, desde el punto más alto, que es este punto, digamos, de esa curva, dice, se va a colocar un cable tensor, o sea, que hacia los extremos de ese arco, ¿no? Que vendría a ser estos puntos, digamos, hasta ahí. Se va a trazar, digamos que este es un extremo y este es el otro extremo, A y B. Entonces se va a trazar este cable y se necesita averiguar cuál es la longitud total de ese cable, ¿no? ¿Sí? La longitud total de ese cable.
Ya, pero entonces, ¿qué ocurre aquí, no? Lo que pasa es que aquí, eh, primeramente vamos a ver cuánto vale esta función en cero, ¿no? Como tenemos la regla, esa función en cero sería 6 menos 3 veces secante, ¿no? De, acá viene cero menos 20 acá, ¿no? Si tú reemplazas a x con cero acá sale menos 20 entre 60, lo cual sería menos pi tercio al final, ¿no? Si calculamos esto de acá, la secante de pi tercios, o sea, la secante de 60, sería igual a 2, ¿no? ¿Cierto? Secante de 60, esto sería 2 por 3 6 y con el 6 nos daría 0, ¿sí? O sea que esta altura del puente es 0, ¿no? O sea, el punto A exactamente en el origen, ¿no? Acá en este punto, esta altura que le corresponde es de 0. O sea que en nuestro problema, este puentecito debería estar más abajo, ¿no? Vamos a ponerlo más abajo, ¿no? Debería estar así entonces, ¿no? Así debería ser, ¿sí? Ya, así debería ser, ¿no? Ya, entonces vamos a tratar de borrar esto. Ya, ¿ok? Entonces sería así, ¿no? Claro, este punto no sé si llega ahí, pero ahorita lo vamos a averiguar, ¿no? Estoy trazándolo así. Ya, entonces, ¿qué más? Entonces, ¿dónde estamos? Aquí ya. Ujú. Entonces yo necesito saber, entonces, para saber este punto, no sé cuánto vale el x sub 0 de acá, ¿no? De este punto, tendría que averiguar entonces cuándo la función vuelve a dar cero, ¿no? Porque en estos puntos es donde la función sale cero. ¿Está bien? Entonces, si la función ahí vale cero, tendríamos que resolver la ecuación, lo cual sería lo siguiente, ¿no? 6 menos 3 veces secante de 3x menos 20 sobre 60 por pi, ¿no? Esto me debería dar cero, pues, ¿no? Y si despejamos de aquí la secante de 3x menos 20, ¿no? Sobre 60 por pi, esta secante nos estaría dando 2, ¿sí o no? ¿Sí? 2, ¿no? Ya. Entonces, si esta secante vale 2, ¿no? Entonces habría que encontrar cuál sería el ángulo cuya secante me sale 2, ¿no? O sea, entonces el 3x menos 20 sobre 60 por pi, ¿a qué tendría que ser igual, no? Esto es como resolver una ecuación trigonométrica, pues al final, ¿no? ¿Cierto? Es una ecuación trigonométrica. ¿Ah? Entonces hay que encontrar la solución de esa ecuación. ¿Está claro eso, jóvenes? No sé si hay alguna duda, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, como esto es una secante, ¿no? Igual esta secante se puede llevar a un coseno, ¿no? Recuerda cuando uno resuelve una ecuación trigonométrica, le hay el valor principal y todo eso, ¿no? ¿Cierto? Pero bueno, también podemos decir, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres que la secante te salga 2, o eso tendría que ser el ángulo de pi 60, ¿no? Pi tercios, ¿no? Sí, bueno, pi tercios sería una respuesta, ¿no? Porque en ese caso su secante me saldría 2, ¿sí o no? Pi tercios podría, es una, ¿cierto? Pero hay más respuestas, pues, ¿no? Hay otras respuestas, no solamente es pi tercios, de ahí hay más respuestas. ¿Qué otra respuesta? ¿Qué otro ángulo su secante me saldría 2? Bueno, el otro ángulo tendría que estar como sale secante positivo, debería estar en el cuarto cuadrante, ¿no? Y el otro ángulo en el cuarto cuadrante, ¿quién sería? Para que su secante me salga 2, ¿qué ángulo en el cuarto cuadrante sería? 60, sería 300, pues, ¿no? O sea, 5 pi tercios, ¿no? ¿Sí o no? Y hay más ángulos, ¿no? Así, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, de aquí, si yo despejo x, este 60 los paso a multiplicar, elimino pi, ¿no? Acá, por acá puedo eliminar pi, acá, pi, acá, pi, acá, elimino y en todos los que sigue, y multiplico el 20, 60 a ambos lados, tendría 3x menos 20, acá me quedaría 20,
Acá me quedaría 100, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces de acá yo tendría que X valdría, despejando, ¿no? Este 20 pasa al otro lado, sumar, acá también, sería acá 40 y el 3 dividiría, ¿no? En el caso acá sería 120 entre 30, 40 y así sucesivamente. ¿Ok? O sea que, como esto es la gráfica de una CK de toda esta función, esta es la primera vez que estaría llegando a ser, bueno, la segunda, ¿no? Porque esta sería la primera vez cuando X es cero y cuando X es cero entonces vale 40 tercios, otra vez está chocando con el eje X esa gráfica. ¿Sí? Entonces esto de acá sería el X sub 0, ¿sí? ¿Ya? Ok, entonces tenemos eso y ahora vamos con la distancia, pues, ¿no? Lo que pide aquí, jóvenes, es que en nuestra figura nosotros tenemos esto, pues, ¿no? Acá está el eje X, ¿no? Por acá está el eje y nuestra curva, más o menos es una curva así, ¿no? Que acá está llegando en 40 tercios, ¿ya? 40 tercios, vamos a ponerlo aquí, 40 tercios, acá está en cero, ¿no? Y como quiero, este va a ser el punto más alto, este de acá, ese punto es más alto, entonces acá tengo que encontrar este valor, tengo que luego hallar estas distancias, ¿no? Vamos a ponerle aquí A, aquí B, estas distancias, ¿ok? Pero bueno, esto de acá, este punto se puede hallar, pues, ¿no? Porque por la figura, ¿no? La secante, o esto al ser un arco superior de un puente, esto tiene una cierta simetría que este punto donde está la máxima altura estaría a la mitad, ¿no? Esto serían 20 tercios, ¿sí? 20 tercios, ¿ok? Y entonces con eso puedo hallar la altura h que corresponde, ¿no? El cual sería el valor de la función en 20 tercios. Entonces hallamos ese h sería entonces el valor de la función en 20 tercios, ¿no? En ese caso, veamos, ¿no? Acá me va a dar 6 menos 3 por la secante, ¿no? ¿De quién? Acá dice que al x, que tendría 20 tercios, lo multiplico por 3, me daría 20, con el menos 20 sería cero, ¿no? Pues acá me daría cero, ¿no? Por pi entre 60, o sea, al final secante es cero, es uno por 3 es 3, 6 menos 3 es 3. ¿Sí? Entonces ese es el valor de h, ¿no? Esta altura es h. Muy bien. Entonces, si tú quieres calcular la longitud del segmento de la cuerda, ¿no? Que viene a ser de AP y de P a B, entonces tendrías que hallar la longitud de AP, ¿no? Más la longitud de PB, ¿no? Para hallar la respuesta final, porque eso es lo que pide al final, ¿no? ¿Y cómo hallamos eso? Bueno, ¿no? Por esto de acá, acá tienes un triángulo, ¿no? Este lado de aquí es el h, ¿sabes cuánto vale? Este lado de acá sabes que vale 20 tercios, ¿no? Entonces le tendrías que aplicar Pitágoras, ¿no? 20 entre 3 al cuadrado más h al cuadrado, que es 3 y le sacamos la raíz cuadrada. Ese es para hallar a P. Pero para hallar PB, por la simetría, tendría que ser igual a PB, ¿no? ¿Cierto? O a P, que diga. Entonces acá podemos esta cosa de aquí moverlo y decir que esto de acá al final se puede escribir como el doble, pues, ¿no? Porque estas dos de acá tendrían que ser al final iguales. Y bueno, ¿no? De ahí ya nos estaría saliendo dos veces la raíz cuadrada de 20 al cuadrado es 400 entre 9 y acá sale 9. Entonces operando me daría 481, ¿no? Sobre 9. Por lo tanto, esto sería 2 tercios de la raíz cuadrada de 481. ¿Ya? Ok, entonces la alternativa sería la C. ¿Alguna pregunta por ahí, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Mm? El puente es todo esto, podemos pensar así, ¿no? El puente es, este es el arco del puente. Algo así, ¿no, jóvenes? Está tu puente peatonal. ¿Ya? ¿Alguna duda, jóvenes? Entonces, ¿todo claro? Ya. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos con el siguiente problema, ¿ya? Si no hay alguna duda, continuemos entonces. Veamos el problema número 2.
Problema número 2, jóvenes. Ok, está bien, ¿no? Pasamos al problema número 2. A ver, aquí, problema número 2. En el problema número 2 dice, sea o dada la función real f, cuya regla de correspondencia viene dada por esta expresión, calcule el periodo de esa función. Vamos a calcular el periodo de esa función, ¿ya? A ver, miren. Bueno, primero aquí vemos dos razones trigonométricas en esta función y lo que vamos a hacer es tratar de reducir esa expresión a una que tenga solo una razón trigonométrica, ¿sí? Vamos a tratar de reducir primero eso. Ya. Ok, entonces acá tengo 6 veces secante al cuadrado, ¿no? De pi cuartos menos 4 veces x, ¿ok? Menos 4 veces cosecante, ¿no? Cosecante al cuadrado de pi cuartos más 4 veces x. Ya está. Ya. Entonces hay que reducirlo, ¿ya? Hay que usar alguna identidad, algo para reducir primero esa expresión a una expresión que tenga solo una razón trigonométrica o una función trigonométrica. Ahora, si ustedes observan bien los ángulos que están acá, ¿no? Este ángulo de aquí, digamos, llámale alfa, ¿no? Y a este ángulo que está acá, o este argumento, llámale beta. Ustedes pueden observar que si sumamos esos dos ángulos, ¿cuánto nos da la suma de alfa con beta? La suma de alfa con beta. Esta suma nos da 90, ¿no? ¿Sí o no? O sea, son complementarios. Y si son complementarios, uno sabe que hay una propiedad para ellos, ¿no? Tú sabes que la razón trigonométrica de una es igual a la razón trigonométrica del complemento, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces eso podemos aplicar acá, ¿no? Por ejemplo, esta cosa de aquí, lo voy a dejar igualito, pero esto que está acá, voy a utilizar esta identidad, ¿no? A esta razón le voy a pasar a su corrazón, que sería la secante, y voy a usar el complemento de este ángulo, que sería el alfa, o sea, el pi cuartos menos 4 veces x. Bueno, entonces ahí ves que tiene secante, secante, y los argumentos son los mismos, entonces se reduce a 2 veces secante al cuadrado de pi cuartos menos 4x. ¿Sí? Esa es la función. Entonces, a esa función hay que hallarle, dice, su periodo, pues, ¿no? A esa función. Entonces, bueno, lo que podemos hacer para hallar su periodo es primero eliminar este cuadrado, ¿no? Acá hay un cuadrado, lo vamos a eliminar, utilizando alguna identidad, ¿no? Por ejemplo, las identidades que tenemos, esto de acá, sabemos, bueno, en primer lugar, esto se puede escribir como un coseno al cuadrado, ¿no? De pi cuartos menos 4 veces x, ¿no? Así, ¿cierto? Y acá podemos usar una identidad de ángulo duplo, ¿no? Donde podemos escribir la identidad así, ¿no? Tú sabes que coseno al cuadrado de un ángulo teta viene a ser igual a, bueno, el doble, ¿no? Viene a ser igual a coseno del ángulo duplo menos uno, ¿no? O bueno, más uno en este caso. Podemos usar esta identidad, ¿no? ¿Sí? Entonces con esta identidad esto se quedaría escrito así, 2 sobre, bueno, le voy a multiplicar entonces 2 arriba y 2 abajo para que aparezca 4, 2 abajo. Entonces, al tener esto, multiplicando, ¿dónde está el borrador? Está, ya. Entonces acá quedaría 4, ¿no? Aquí. Y este 2 coseno al cuadrado por esta identidad sería coseno del ángulo duplo, que sería pi medios menos 8x más 1. ¿Sí? Ya está. Lo cual esto al final se puede escribir como 4 veces abajo, esto de acá por identidad de razón con razón, ángulos complementarios, esto vendría a ser el seno de 8x más 1. ¿Sí? Ya está. Entonces de aquí podemos hallar que el periodo de esta función sería
2pi sobre el número que multiplica a x, que en este caso es 8, ¿no? Dentro del sen. O sea, el periodo de esta función sería pi cuartos. ¿Ok? La alternativa entonces sería pi cuartos, ¿dónde está? La alternativa sería la A, ¿no? Ahí está, jóvenes. ¿Alguna pregunta por ahí, jóvenes? Ya, parece que no hay dudas. Ok, chicos. Entonces, continuemos. Ya está. Ahí está el problema número 2. Vamos con el problema número 3, entonces. Ahí. Vamos con el problemita número 3, ya, chicos. A ver. En el problemita 3 tenemos lo siguiente, ¿no? Acá, en este problema dice, la temperatura en grados Celsius de un horno transcurrido X horas desde que se apaga a las 6:30 de la tarde es modelada por esta expresión de aquí, donde X es un número que va desde 0 hasta 10 tercios. ¿A qué hora la temperatura del horno será de 82 grados Celsius? Dicen. Se movió. ¿A qué hora, no? Entonces, como esa T que vemos acá representa la temperatura del horno, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para resolver o responder lo que nos pide? ¿Mm? Tendríamos que resolver esta ecuación, ¿no? T de X, la temperatura igualarla a 82 para encontrar el X, ¿no? El X que le corresponde, ¿sí? En este caso tendríamos así 20 más 62 por 2 más raíz de 3 por cotangente de x pi octavo más pi sobre 12 igual a 82. ¿Sí? Igual a 82. Ya, entonces hay que resolver esa ecuación, ¿ya? A ver, en esta ecuación este 20 va a pasar a restar al 82, ¿no? Entonces, si pasa a restar al 82, te va a quedar 62. Y este 62 con toda esta raíz también pasaría a dividir. Entonces, quedándome al final eh, esta cotangente de acá, ¿no? ¿Sí? Acá quedaría, mira, acá hay 82, ¿no? Este 20 restarlo queda acá 62. Dividido con todo esto nos daría 1 sobre 2 más raíz cuadrada de 3. Ya tendría eso. Entonces habría que encontrar qué ángulo hace que, o sea, quién debería ser el ángulo que está acá para que el resultado, o sea, su cotangente nos dé a esto como resultado. ¿Sí? Claro, esto de acá, si tú quieres, lo llevas a una tangente, ¿no? Que es lo mismo. Esto es lo mismo que decir que tangente de x por pi entre 8 más pi entre 12. Eso es igual a 2 más raíz de 3, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería ese ángulo? ¿Cuál sería ese ángulo? ¿Ya? Bueno, ¿no? Como x está en este intervalo, para algo nos sirve esto, ¿no? Esta x, ¿no? Por ejemplo, como te dan que x está en ese intervalo, ¿no? Acá podemos, ¿no? Como te dicen, pues, ¿no? Que X pertenece a este intervalo, ¿sí? Entonces uno con esto puede garantizar entre qué valores va a estar esta expresión, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? De aquí yo puedo, para tener esta forma, todo lo divido entre 8. Tendría X entre 8 menor o igual a, entre 8 lo divido acá, entre 8. Entonces, si divido entre 8 arriba me queda 5 y 12 quedaría, ¿no? Simplificando, ¿no? Si divido entre 8 todo esto, me quedaría 5 sobre 2, ¿no? Entonces, de aquí, si le sumo, le multiplico pi, pues no tendría 0. A ver, un momento. Tendría 0 menor o igual a x pi.
X pi sobre 8, ¿no? Menor o igual a 5 pi sobre 2, ¿cierto? Y entonces de acá uno se da cuenta pues de que como acá aparece pi doceavos, entonces x pi sobre 8 más pi doceavos, ¿no? Entonces si yo le sumo a todo pi doceavos, ¿sí? Pi doceavos, entonces ¿qué voy a tener acá? Acá va a ser mayor o igual a pi doceavos y acá va a ser menor o igual a... eh, no, a esto le tengo que sumar pi doceavos, ¿no? Lo cual me daría 6 pi doceavos, o sea, menor o igual a pi medios, ¿sí? Tendría que ser así, menor o igual. ¿Ok? Tenemos eso entonces, jóvenes. Entonces, o sea, con eso me está garantizando de que este ángulo de aquí, este ángulo x por pi entre 8 más pi doceavos, es un ángulo que está perteneciendo, pues, o es un ángulo que está, bueno, que está en el primer cuadrante al menos, ¿no? Porque vamos a ponerlo así, que está en el primer cuadrante al menos. Vamos a poner allá. Eso nos garantiza entonces que esto está en el primer cuadrante. Entonces yo tengo que buscar aquí, ¿no? Entonces yo tengo que buscar un ángulo que está en el primer cuadrante cuya tangente me sale 2 más raíz de 3, ¿no? ¿Quién sería? Bueno, no es difícil encontrar ese ángulo, ¿no? Si ustedes recuerdan los ángulos que se han estado estudiando, puede encontrar ese ángulo de ahí, ¿no? Por ejemplo, nosotros también podríamos encontrar ese ángulo haciendo esto, ¿no? Miren, si acá yo dibujo un triángulo donde aparezca ese 2 y ese raíz de 3 aparece justamente en este tipo de triángulo, ¿no? Acá uno, este es cuando acá tú colocas el ángulo de 60, pues, ¿no? Ahí aparece eso, ¿no? Ahora, si tú haces una extensión de esto, lo amplías esto de acá, una cantidad que también aquí valga 2, y cierras esta cosa de acá así, entonces cierras así, vas a tener entonces un triángulo acá, isósceles, ¿no? Por esto y esto tendrían que tener el mismo ángulo, pero la suma de estos dos ángulos me daría pi sextos, ¿no? Que es 30, pues, ¿no? Esto es 30 grados. Entonces, esto de acá sería 15 grados, pues, ¿no? Y esto también de acá sería 15 grados. Entonces, de acá de la figura estamos viendo que bueno, esto valdría 2 y tendríamos aquí que la tangente de 15 grados es 1 sobre 2 más raíz de 3, ¿no? ¿Cierto o no? Esa es la tangente de 15 grados. Eh, ¿Está claro? Entonces, pero esto es lo mismo que si yo volteo, estaría diciendo que esto de acá debe ser la tangente de 75, entonces, bueno, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces así concluimos que el ángulo pi octavos más pi doceavos, ¿no? Acá es un 12. Un 2, no, eso está bien. Ya, entonces esto de acá tendría que ser a 75, pero 75 en radianes, ¿a qué es igual? ¿Mm? Sería así, ¿no? Por 5, ¿no? Este es 75 en radianes. Entonces, despejando de acá, esto pasa a restar, tendrías 4 pi doceavos, x pi octavos, ¿sí? Simplificando, pi acá, cuarta aquí, ¿no? Cuarta aquí uno, cuarta aquí 3, entonces ahí encontramos x. Entonces, x saldría 8 tercios, ¿sí? 8 tercios. 8 tercios. Pero acá me dice, ¿a qué hora, no? ¿A qué hora la temperatura fue de 82 grados? Bueno, sabiendo que X representa las horas transcurridas desde las 6:30, ¿no? O sea, entiendo que cuando a las 6:30 AM o PM de la tarde, ¿no? 6:30 PM, esto es cuando el X vale 0. Entonces, cuando el X es 8 tercios, ¿cuál es la hora aquí? ¿Qué hora le corresponde? Esto recuerda, está en horas, ¿no? Horas. Entonces, este 8 tercios pasémosle a expresarlo, ¿no? De otra forma, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que 8 tercios horas sería igual. 8 tercios es como escribir 2 más 2 tercios, ¿sí o no?
O sea, esto es escribir 2 tercios de hora más, no, 2 horas más 2 tercios de hora. Pero ¿cuánto es 2 tercios de hora, jóvenes? ¿Cuánto es 2 tercios de hora? ¿Cuántos minutos equivale 2 tercios de hora? Nada, dos tercios 40 de hora, ¿cuánto? minutos. 40, claro, porque 60, 1 hora es 60 minutos, entre 30 sería 20 minutos por 2, 40 minutos. Entonces, si tú acá le agregas 2 horas con 40 minutos, ¿a qué hora estaríamos, de qué hora estaríamos hablando entonces? Estaríamos hablando de, hay que sumarle 30 más 2, 8, 9, ¿no? Las 9. ¿9 y cuánto? 9:10 p.m., ¿sí o no? Sí. Entonces la respuesta sería la C, ¿ya? La C. A las 9:10 se estaría dando la temperatura, o sea, el horno tendría una temperatura de 82 grados Celsius. A las 9:10. ¿Preguntas, chicos? Ninguna, profe. Ya está, muy bien, jóvenes. Ok, entonces ahí está resuelto el problema. Muy bien, muy bien. Bueno, pasemos entonces al otro problemita. Ya, el problema número 4. Ya está, problema número 4. Ya, a ver un momento. A ver, vamos con el problemita número 4, ¿ya? El problemita 4 dice, con la ayuda de un potente telescopio se logra avistar el ascenso de un cohete durante 5 minutos. Bueno, acá está. Generando un modelo para su altura, ¿no? Al suelo, de la siguiente forma, ¿no? Bueno, esto de acá es la función que aparece aquí, ¿no? La gráfica de esta función viene dado por esto. Acá dice, ¿no? Cuya gráfica de ese modelo se muestra en la figura. Si transcurrido 4 minutos el cohete se encuentra a 50 kilómetros de altura, ¿a qué altura se encuentra a los 3 minutos de su avistamiento? ¿Ya? Ya, ya, ok. Entonces, a ver, a ver. Vamos a resolver este problema, ¿ya? Eh, a ver, un momento. A ver, mire. O sea, esto, tenemos aquí nosotros una función, pues, ¿no? Una función que va a describir ese movimiento, ¿no? Que va a describir la altura, ¿no? Que va a tomar ese cohete. Entonces está dado por esta función de aquí, ¿ya? Pi entre 2 acá. Ya, ahí está. Ahora, yo no sé cuánto vale A ni B, pues, ¿no? Eso no lo tenemos directamente, esa información, pero con los datos que tiene el problema podríamos hallar los valores de A y de B. ¿No? Para eso, por ejemplo, mirando el gráfico tienes una información, por ejemplo, ¿cuánto vale la función en cero según el gráfico? La función en cero, aquí está, en cero la función vale 30, ¿sí o no? Entonces, si nosotros reemplazamos el cero en x, acá tendríamos a más b por cosecante, ¿no? Acá sería cero de pi medios, y esto debe ser 30, ¿ok? Ya, pero ¿cuánto vale cosecante de pi medios? O sea, seno de 90, su inverso, ¿no? Este es el inverso el recíproco del seno. Esto valdría 1, pues, ¿no? ¿Cierto? Cosecante de pi medios es 1. Entonces yo tengo que a más b es igual a... Acá quedaría a más b nomás, ¿no? Igual a 30, entonces. ¿Sí? Tenemos que a más b vale 30. ¿Ya, jóvenes? Ahora, otro dato que tengo, ¿cuál es? A ver, otra información es que en el problema dice que si transcurrido 4 minutos el cohete se encuentra a 50 kilómetros de altura, o sea que quiere decir que esto en 4 es igual a 50. ¿Sí?
Entonces, si reemplazamos x con 4, acá tendríamos a más b cosecante de... Acá pongo 4, tendría 4 y abajo un 12, simplificando me daría pi tercios más pi medios, ¿no? Y esto me debe dar 50. Ya está. Pero ¿cuánto vale esta cosecante? Pues, ¿no? Si tú lo aplicas reducción al primer cuadrante, por su corrazón sería secante de pi tercios, ¿no? Pero la secante de pi tercios, ¿a qué es igual? Es la secante de 60, es la cosecante de 30, o sea, vale 1, ¿no? No, 2, disculpen, ¿no? 2, ¿no? 2 valdría eso, ¿sí o no? Entonces aquí uno tiene que a más 2 veces b es igual a 50. ¿Ok? ¿Está bien, chicos? Ya, entonces ahí tenemos un sistema, pues. Tenemos un sistema donde a más b vale 30 y a menos a más 2b es igual a 50. ¿Cuánto vale a y cuánto vale b de este sistema, ¿no? Ya directamente ahí encontramos el valor de a y de b. ¿Ok? El sistema es bien fácil de resolver. ¿Cuánto valdría? A valdría, B, bueno, B valdría 20 y ya debería, A valdría 10. ¿Cierto? ¿Está claro? Ya está. Entonces, así, jóvenes, entonces así lo que tenemos es que nuestra función queda finalmente así, ¿no? A que vale 10 más 20 veces cosecante de pi doceavo por x más pi medios, ¿no? Así quedaría la función. Ya está. Y bueno, nos piden cuál es la altura a qué altura se encuentra a los 3 minutos de suavizamiento. Entonces lo que nos piden a nosotros, por lo tanto, es el valor de f en 3. O sea, de 10 más 2, 20 veces cosecante de... Si acá pongo 3 y acá abajo va 12, sería pi cuartos, ¿no? Pi cuartos más pi medios. Entonces esto de acá, ¿cuánto sería? 10 más 20. ¿Cuánto vale la cosecante de este ángulo? Eso tiene que ver con la cosecante de 45, ¿no? O sea, raíz de 2, pues, ¿no? ¿Sí o no? Raíz de 2. ¿Sí? Ya está. ¿Preguntas, chicos? Ya. Bueno, como las alternativas están dadas en decimales, nosotros podemos estimar, ¿no?, el valor de la raíz de 2 como 1,41, por ejemplo, ¿no? Entonces, si lo redondeamos a esta expresión, luego al multiplicarle por 20 aquí, ¿no? Y luego sumándole 10, ¿qué nos va a dar entonces? Nos va a dar 38,2, ¿ya? Kilómetros. O sea, la alternativa sería la C. ¿Preguntas, jóvenes? Ya, muy bien, chicos. Consultas, por favor. ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Muy bien, joven. Perfecto. Entonces pasemos al siguiente problema, ¿ya? El problema número 5. Problema número 5, entonces. A ver. Vamos a ver el problema número 5. Este. Problema número 5, ¿ya? Ya, este problemita número 5, ¿ya? A ver. Con los datos de un observatorio astronómico se modela la distancia entre la Tierra y un meteorito en kilómetros a X horas transcurridas desde las 4 de la mañana, con la función que está aquí, ¿no? Esta función de distancia, ¿no? Ya. Determine si el meteorito impacta o no con la Tierra y la menor distancia a la que pasa el meteorito. ¿Ya? Bueno,
hay que ver si el meteorito impacta o no y la menor distancia, ¿no? O sea que, no sé, vamos a suponer, ¿no? Acá está la Tierra, el meteorito pasará así, ¿no? Sí. Si no impacta, pues obviamente habrá acá una distancia mínima, ¿no? Esto es lo que me piden, pues, si no impacta, ¿no? Ahora, claro, si impacta, pues la distancia mínima es cero, pues, ¿no? Porque ya estaría chocando con la Tierra, ¿sí? Ya, pero bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Para eso vamos a darle forma, o sea, lo que yo necesito encontrar si esta D que está acá ya representa la distancia que tiene eh, el meteorito a la Tierra. Entonces, y esa función es lo que buscamos encontrarle su mínimo valor, ¿no? Porque a pedir la mínima distancia tendríamos que hallar el mínimo valor de esa función. Entonces, vamos a hallar el mínimo valor de esa función D, ¿ya? Ujú. Pero bueno, en esta función que vemos aparecen dos razones trigonométricas, ¿no? ¿Ya? Como aparecen dos razones trigonométricas, hay que reducirlo todo eso a una razón trigonométrica, ¿ya? Ya está. Entonces tenemos ahí la suma de la cotangente y tangente al cuadrado. Pero observen que tanto en estas dos razones trigonométricas los argumentos o las entradas o los ángulos son iguales, ¿no? Miren, son iguales, ¿sí? Y entonces vamos a ver qué hacemos ahí para reducirlo todo eso a una sola razón, ¿no? O sea, que aparezca una sola razón trigonométrica en la expresión de la distancia de. A ver, entonces, ¿qué hacemos? A ver, a ver, a ver. Ujú. Daba 6. Bueno, este 1, 2, que diga, lo podemos descomponer, ¿no? Y escribir así, uno más, o sea, este 2 como un uno lo separo, ¿no? Uno con el cotangente más, acá otra vez pongo uno, ya que uno más uno me daría 2. Ya, así. Ok, pero uno más cotangente al cuadrado es una razón, es una identidad trigonométrica, ¿no? Esto viene a ser la cosecante, ¿sí o no? Al cuadrado. Y uno más tangente es la secante al cuadrado. Ujú. ¿Está claro, jóvenes? Ya. Entonces, ahora hay que, bueno, todavía igual nos sigue apareciendo dos funciones, ¿no? La secante y la cosecante. Bueno, queremos que aparezca todo al final una sola razón trigonométrica. A ver, entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Habría que recordar una identidad, ¿no? Vamos a colocar esa identidad. Hay una identidad que habíamos visto que dice así, ¿no? La secante al cuadrado de un ángulo más la cosecante al cuadrado de un ángulo. Esto es igual a dos veces cosecante del ángulo doble, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Mm? Ya, está bien, ¿no? Sí, recuerden esa identidad, ¿no? O, a ver, claro, pues sería más seno por coseno, por 2 no, ahí no es por 2, ¿no? Ya tengo un error, disculpe, no es por 2. Sobre seno da 1, 2, por 4, acá es por 4, ¿no? Vamos a borrar aquí. Acá no podría ser por 2. Uy, ¿qué pasó? Acá tendría que ser por 4, ¿no? Así, ¿no? ¿Está claro eso? Sí, ¿no?
¿Ya? Si hay alguna duda, igual consulten, jóvenes. Eh, ¿Sí? O sí, claro, si uno dice, profe, no recuerdo eso ya, pero bueno, ¿no? Si tú no te, bueno, y si no te acuerdas, lo puedes deducir o trabajar con una versión más simple, ¿no? Acá podría decir, profe, ya esto no me acuerdo, profe, pero es cierto, sí es cierto, porque lo que pasa es que esto de acá tú lo puedes escribir uno sobre coseno, ¿no? Al cuadrado más uno sobre seno al cuadrado, pues, ¿no? Y cuando aplicas carita feliz, acá arriba te daría uno, ¿no? Sobre seno al cuadrado por coseno al cuadrado. ¿Está bien? Y claro, ahí es donde yo puedo multiplicarle por un 4 arriba y por un 4 abajo, ¿no? ¿Para qué? Para que de esta forma arriba queda 4 y abajo por identidad de ángulo duplo, ¿no? Acá le aplico identidad de ángulo duplo porque todo esto sería como un cuadrado de quién, de dos veces seno de teta coseno de teta, pues, ¿no? O sea, sería 4 entre seno del ángulo duplo al cuadrado, lo cual pasa a escribirse como 4 cosecante, ¿no? Al cuadrado de 2 veces teta. ¿Sí? Eso es lo que estaría usando acá, pues, ¿no? Por ejemplo, como acá veo esta suma de estos cuadrados, esto al final sería por 4 veces cosecante, ¿no? Cosecante de al cuadrado del duplo de todo esto, ¿no? El duplo de todo eso sería 4x más pi entre 4, pues, ¿no? Cuando le multiplico por 2 a este ángulo. Ya nos estaría dando eso, o sea, nos está dando 24 por cosecante al cuadrado de todo esto. Ya está. Eso sería la función distancia, jóvenes. ¿Sí? Esa es la función distancia. Ya, pero acá tengo una cosecante. ¿Nosotros qué sabemos? Sabemos, ¿no? Sabemos, por lo que ya hemos estudiado aquí, la función cotangente. Podemos regresar si quieres convencerte. Aquí, ¿no? La función cosecante, miren, por ejemplo, siempre toma valores que son mayor o igual a uno o menor o igual a menos uno, ¿sí o no? Como podemos ver aquí, la cosecante toma valores mayores iguales a uno o menores iguales a menos uno. ¿Sí? Entonces, si yo le elevo al cuadrado, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Entonces acá nosotros sabemos que esto, ¿no? Que la cosecante de cualquier ángulo en valor absoluto al final es mayor o igual a uno. ¿Sí? Entonces de aquí, si tú le elevas al cuadrado, esto siempre seguirá siendo mayor o igual a uno. Entonces así, pues tú tienes que tu función distancia de x, que es igual a 24 por cosecante al cuadrado, ¿no? De todo este ángulo de 4x más pi sobre 4. Esto al final sería mayor o igual a 24 por uno, pues, ¿no? O sea, 24. ¿Sí? Entonces eso de ahí sería el mínimo valor, pues, ¿no? Esto de acá es el mínimo valor. Es el mínimo o la mínima distancia, ¿no? ¿Ya? Entonces, como la mínima distancia es 24, pero ¿en qué estaría expresado todo? En kilómetros, ¿no? Esa es la mínima distancia. Eso quiere decir que no va a chocar el meteorito con la Tierra, porque la mínima distancia que nos va a separar es una cantidad positiva. Entonces, la respuesta sería que, bueno, no chocan y la mínima distancia es 24. O sea, la alternativa B. ¿Alguna pregunta por ahí, jóvenes? Ya. Todo bien, ¿no, chicos? Ahí tenemos la respuesta. Ya la alternativa B. Ya, chicos, sigamos entonces. ¿Ya? Problema número 5 resuelto entonces. Ya. Continuamos entonces, chicos. Ya vamos con el problema número 6. Wow, problema número 6 que hay aquí en gráfico. A ver, vamos a ver cómo resolvemos el problema número 6. Ya.
Ya, en el problema 6 dice, identifique la gráfica de la función f cuya regla es dado por esta expresión de aquí. Ujú, a ver, veamos, ¿qué hacemos ahí, no? ¿Cuál sería su gráfica? Dice, a ver, vamos a ver aquí solución. Ya. Ujú. Ya, chicos, a ver. Esta función hay que reducirla igualmente, ¿no? Esto de acá sería 2 veces más tangente al cuadrado de x más cotangente, ¿no? Al cuadrado de x, ¿ya? Esa es la función. Aunque esto se parece mucho a un problema anterior, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver a lo que llegamos, miren. Porque miren, esto de acá otra vez, ¿no? Este 2 lo descompongo, agarro en dos partes, uno, uno, ¿no? Uno con tangente y el otro, uno con el cotangente, ¿no? Cuando uno, aquí el uno más el tangente, sabemos que es la secante al cuadrado de x y el otro es la cosecante, ¿no? Al cuadrado de x. Ya, ahí tengo la suma de la tangente, de la secante con la cosecante. ¿Cuál es su suma? Su suma, acá lo habíamos visto, miren, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Cuando tenemos secante al cuadrado más cosecante al cuadrado, esto es igual a 4 veces cosecante al cuadrado de 2 veces teta. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿dónde está? Acá, disculpen, acá. Entonces acá tendríamos que esto por la identidad que está acá, no voy a volver a copiarlo mejor esa identidad para que vean que estamos usando aquí, ¿no? Acá estamos usando que, bueno, ¿no? Que esto de acá es 4 veces cosecante al cuadrado del ángulo duplo, ¿no? Esa es identidad, ¿ya? Ya está, jóvenes. Eso de ahí sería. Entonces nuestra función está quedando así, pequeñísima, ya miren, ¿no? En términos de una sola función trigonométrica. Podemos poner aquí, ¿no? Entonces, escribimos. Entonces, mi función f sería así, ¿no? F de x es igual a 4 veces cosecante al cuadrado de 2x. Habría que ver cuál de esas funciones es, ¿no? Aunque está muy chiquita esa función, pues, ¿no? A ver, pero, o sea, las gráficas están muy chiquitas, creo, ¿no? Para poder distinguirlo bien. Bueno, sabemos nosotros algo, ¿no? Ustedes saben que la cosecante de cualquier ángulo siempre es mayor o igual a uno, menor o igual a -1. O sea, al final se cumple que el valor absoluto siempre de una cosecante es mayor o igual a uno. Eso implica que si tuviera un cuadrado, esto seguiría siendo mayor o igual a uno. Entonces, de acá, así entonces podemos concluir que nuestra función f de x tendría que ser mayor o igual, ¿no? ¿A cuánto? Como esto es mayor o igual a uno, tendría que ser mayor o igual a 4, ¿sí o no? ¿Cierto? Mayor o igual a 4. ¿Está claro? ¿Sí? O sea, es positiva y aún así mayor o igual a 4, ¿no? Ahora, mirando las gráficas, ¿quién tiene esa característica? ¿Hay alguna que tenga que siempre sea mayor o igual a 4? A ver, observen las figuras, ¿no? Observen bien. ¿Cuál de esas figuras sería la que cumple con esa condición, jóvenes? Pues al menos con esa nada más creo, ¿no? Que estamos diciendo que tiene que ser mayor o igual a 4. Ujú. A ver, ninguno, chicos. ¿Qué pasó? Acá lo puedo prohibir un poco más grande para, si es que no se ve, acá lo agrandamos. Miren. Ahí está, ¿no? Se ve, ¿no? Eh, Pueden ver acá, por ejemplo, que en esta función está hacia arriba y desde 4, ¿no? Esta, en cambio, está desde un número, ¿qué número es? De 5 será, pues, ¿no? 5 ya, pero por acá está la mitad, debe ser 2,5, ¿no? Ya, esto de acá está empezando desde uno para arriba, esto no podría ser, esto descartado. Esto no puede ser porque está tomando valores negativos, esto está tomando valores desde cero para adelante, ¿no? Mire, no puede ser esto tampoco. Entonces está, bueno, esto tampoco podría ser porque acá está tomando valores negativos, ¿no? Mire, está para abajo, hay valores negativos. Entonces lo único que puede ser es la alternativa A, ¿sí? La gráfica es la A entonces.
Entonces, haciendo un descarte entre las figuras, sería la respuesta sería la A. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya, chicos, preguntas, por favor. ¿Alguna duda? Ninguna, profe. Muy bien, joven. Está claro entonces, ¿no? Que sale A, que queda claro por qué escogí A, ¿no? Porque las demás no cumplen, pues, con esta condición, ¿no? Tanto el B, esta acá no lo cumple, ¿no? Porque tiene una parte que está acá hacia abajo, eso quiere decir que tiene una parte que toma valor negativo. Esta también tiene una parte que toma valor negativo. Esto de acá, pues hay parte que toman valor desde cero, ¿no? Porque esta jorobita empieza a chocar con el eje X. O sea que toma valores menores a 4, pues, ¿no? Si está tomando valor de cero por acá, quiere decir que tomó valor menor a 4. Pero sabemos que esta función debe tomar valores desde 4 para adelante. ¿Ya? Esto tampoco porque está tomando valores desde uno para adelante, ¿no? Entonces, esta sería la alternativa, ¿no? La A sería la que cumple. Ya, muy bien. Sigamos, jóvenes. Veamos con el problema número 7, entonces. Ya está el problema número 7 aquí. Y ahí está, ¿no? Sí se ve. Ahí está. Ya. Vamos con el problema número 7. A ver. A ver. En el problema número 7 dice la longitud de la sombra de un poste proyectada al suelo por el sol transcurrida desde las 5 de la mañana es modelada por esta función de acá. Donde acá en esta función son el número de horas transcurridas de las 5 de la mañana, ¿no? Si inicialmente dicha sombra medía 8 metros, ¿no? Inicialmente, determine a qué hora dicha sombra tiene nuevamente una longitud de 8 metros. Ya, muy bien, vamos a resolver eso. Bueno, la gráfica que está acá en realidad no es necesaria. Esta gráfica está de más. Vamos, pero bueno, igual vamos a dejarla ahí. Mira, van a ver que al momento de resolver no utilizo para nada la gráfica que está ahí, ¿no? O sí, a ver, déjame ver. Sí, inicialmente medía 8 metros. Sí, inicialmente dice, ¿no? Bueno, en realidad no, ¿no? Porque como acá me dan ese dato ya. A ver, miren, yo tengo aquí esta función, ¿no? Esta función de aquí que representa la sombra, ¿no? La altura. Ok, ya, es la cantidad de sombra proyectada, dice, ¿no? Esta expresión, el F. Bueno, aquí en la función, en el denominador, tenemos esta función de aquí. Ya. Ya, chicos, tenemos esa función. Entonces, eso hay que reducirlo primero, ¿no? Lo que está aquí es conocido. Acá parece que ustedes deben recordar que hay una fórmula de identidad, ¿no? De ángulo duplo. Sabemos que esta identidad se cumple, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a aplicar esa identidad ahí, ¿no? Porque en el denominador tiene esa forma, ¿sí o no? Fíjense bien el denominador. Entonces aquí tendríamos en el denominador, toda esta expresión sería coseno del duplo de este ángulo. El duplo de este ángulo sería entre 6. ¿Sí, no? Y arriba queda igual acá. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya. Entonces nosotros tenemos aquí como dato que la altura inicial, ¿no? Acá dice, si inicialmente la temperatura de la sombra medía, disculpen, la sombra medía 8 metros. O sea, al inicio, cuando x vale 0, la longitud de la sombra es de 8 metros. Vamos a igualarlo a 8 entonces. Entonces acá yo tendría que, si reemplazo en la función, acá tendría coseno de menos 2pi sobre 6, ¿no? ¿Cierto? Si acá en X colocamos 0.
Entonces de ahí encontramos el valor de K, ¿no? Porque ¿cuánto vale? Esto acá sería pi tercios, que es 60, ¿no? Coseno de 60, eso es, coseno de 60, ¿cuánto es, joven? No, es coseno, sí, también estamos con coseno, ¿no? Acá sería 30 pi tercios, sería 30 coseno de 60, ¿no? Claro, es 30 por 2, 60, eso sería un medio, pues, ¿no? Esto es un medio, o sea, lo que me daría al final es 2K igual a 8. ¿Sí o no? ¿Cuánto valdría acá entonces? K valdría 4. ¿Sí? K vale 4. Ya está. Entonces, ya tengo la regla, pues, ¿no? La regla de la función ya está completa. Ya sé que el K vale 4 y la función queda así nada más, ¿no? 4 sobre coseno de 3x menos 2pi sobre 6. Ya. Esa es la función. Ahora me dice, ¿a qué hora dicha sombra tiene nuevamente una longitud de 8? O sea, vamos a resolver esta ecuación, ¿no? ¿A qué hora esto es igual a 8, ¿no? El f bueno, f en qué valor de x me da 8. Esto significa que 4 sobre coseno de 3x menos 2pi sobre 6 sea igual a 8, ¿no? ¿Cierto? Simplificando, eso me está diciendo que un medio es igual a coseno, ¿no? De 3x menos 2pi sobre 6. Ya. ¿Ok, jóvenes? ¿Qué sigue? Entonces hay que encontrar, hay que resolver esta ecuación, pues, ¿no? Esa es una ecuación que hay que resolverlo. Entonces hay que encontrar los ángulos, ¿no? Por ejemplo, aquí, eh, acá yo tendría, por ejemplo, que el 3x menos 2pi sobre 6, ¿no? ¿A qué tendría que ser igual? Ujú. Recuerden que cuando tengo una ecuación trigonométrica, aquí yo le hallo el valor principal, ¿no? Valor principal, ¿no? ¿Cuál es el valor principal? ¿Coseno de qué ángulo me da un medio? Coseno de pi tercios, ¿no? Coseno de 60. Entonces, por ecuación trigonométrica, esto sería el múltiplo de 2pi más menos el valor principal, ¿no? Entonces, si ahí queremos hallar x, vamos a despejar x, ¿no? Donde acá n toma cualquier valor entero, ¿no? Bueno, en este caso, este 6 pasa a multiplicar a todo y luego el 2pi pasa, que está con menos, pasa a sumar, ¿no? Por ejemplo, acá tendría 12 npi, ¿no? Más menos, acá tendría 2pi, ¿no? Más 2, así, ¿no? ¿Cierto o no? Y luego lo divido entre 3, acá tendría entonces 4pi, 4npi más menos 2pi tercios más 2pi tercios. ¿Ok? Ya está. Bueno, ahí le damos valores pues a n, ¿no? Como n, ¿qué valores puede tomar, ¿no? ¿Cuáles serían las respuestas? Entonces, vamos a darle valores para ver si me alcanza el espacio. Vamos a aumentar una hoja, la que haya. Ya, acá. Ya. Entonces, bueno, aquí nada más simplemente hay varias respuestas, pues, ¿no? Pero hay que escoger la que se acomoda al problema, ¿no? La que tiene sentido al problema. Por ejemplo, cuando n vale 0, tú puedes tomar más 2pi o menos 2pi, ¿no? Pero si tomas menos 2pi tercios, con ese 2pi tercios te sale 0, por ejemplo, ¿no? Ahora, si tomas el más 2pi tercios, con este otro 2pi tercios me sale 4pi tercios. ¿Sí o no? ¿Sí? Y así puedes seguir, ¿no? Porque te puede dar más valores, ¿no? Por ejemplo, si a n le das 1, acá te sale 4pi, ¿no? O sea, te van a salir más valores. Bueno, no quiero hallar todos. Entonces, yo entiendo que la primera vez cuando la función o la altura fue, o la longitud de la zona fue de 8 fue en 0, pues justamente acá está, ¿no? Y la segunda vez será entonces cuando x valga 4pi tercios, ¿sí?
Entonces, ¿a qué hora sería, no? Entonces, si aquí... Uy, vamos a ver, eso se está moviendo mucho. A ver, entonces de aquí hacemos nuestra línea de tiempo. Acá, se entiende que a las 5 de la mañana eso representa, ¿no? El x igual a cero es las 5 de la mañana, ¿no? ¿Sí? Y esto de acá me dice, ¿a qué hora dicha sombra tiene nuevamente una longitud de 8 metros? Cuando ahora x es igual a 4 pi tercios. Entonces aquí voy a hallar el tiempo, ¿no? El tiempo que le corresponde. ¿Cuánto vale eso? Pues, ¿no? Como aquí las alternativas están en decimales, ¿no? Sí, pues no están con minutos que diga. Vamos a tratar de transformar el 4pi, a ver, dividir 4. Ayer, ¿cuánto vale pues 4pi entre 3, no? Eso nos va a dar esto de acá 4,19, ya, vamos a redondearlo, ¿no? Esto sería 4,19 horas, ¿no? ¿Cierto? Horas, ¿sí? Porque el X en este problema representa el número de horas que han transcurrido. Se han pasado 4 horas más esta cantidad, ¿no? Pero esto más o menos hay que llevarlo esto sería como 4 horas más 0,19 horas, ¿no? ¿Sí o no? Y esto hay que pasarlo a minutos para encontrarle una relación, una alternativa acá, ¿no? Minutos y con segundos todavía, wow. Ya, a ver, bueno, esto lo podemos transformar así, pues, ¿no? Este es 4 horas, así vamos a poner 4h. Esto, pasándolo a minutos, sería multiplicar todo esto por 60, pues, ¿no? ¿Sí o no? Porque una hora tiene 60 minutos. Entonces esto de acá nos está dando 11,4 minutos. ¿Sí? Entonces, ahí viendo las alternativas para... hay una nomás que tiene esa 9,23. ¿Qué? Ya, 0,19, ¿no? Por 60 minutos me da 11,4 minutos. 11,4 minutos. Pero no hay ni una que se relacione. Si dice a las 5 de la mañana, ¿no? Así de modelado. Ya, ya, a ver, un momento, ya. Vamos a ver aquí. Ya, a ver. Esto de acá no cuadra, ¿no? Con las alternativas de la otra, ¿no? Esto sería 4 horas más, esto de acá es 11 minutos más 0,4 minutos, pues, ¿no? ¿Cierto? Y un minuto en segundos es multiplicarle por 60, pues, ¿no? Sería 24 segundos. ¿Sí? Acá tenemos 11 minutos. Acá tenemos 4 horas. ¿Está bien? Pero hay un problema, pues, aquí, ¿no? El problema es que no hay alternativa, porque si a las 5 yo le sumo esta cantidad, ¿no? Si yo le sumo esta cantidad, acá tendríamos las 9 horas con 11 minutos y 24 segundos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? AM. ¿Cierto? Esta cantidad de tiempo, ¿no? Hay que sumarle 4 horas, 11 minutos y 24 segundos. Pero no hay, bueno, a ver, hay alternativa, no hay una así, ¿no? 9,24, ¿no? Pues 9,49, 45, 23, los más cercanos. Pues no hay ninguna, ¿no? Parece que haya habido un pequeño error ya en las alternativas. De todas maneras, si tienen alguna duda, consulten. Voy a volver a calcular. 4 pi tercios es 4,19. Esto está bien, ¿ya? 4,19 horas, ¿no? Esto quiere decir que es 4 más 0,19, pues horas, ¿no? Este 0,19 horas lo paso a minuto. Entonces, como las horas equivalen a 60 minutos, ¿no? Esto lo multiplico por 60, pues, ¿no? El 0,19 por 60, dándome 11,4 minutos. Y bueno, igualito, ¿no? Este decimal, el 0,4 lo separo, 11 minutos más 0,4 minutos, esto para pasarlo a segundo lo multiplico por 60 y me da 24 segundos entonces.
Ya, chicos, esa sería la respuesta. Ya, ahí no hay alternativa, ya hay un error ahí, hay que corregirlo. Ya, no hay alternativa ahí. La alternativa correcta sería esta. ¿Ya? 9 con 11 y 20 minutos, las 9 horas con 11 minutos y 24 segundos, aproximadamente. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? Sí, salvo que si es 11 minutos, 30 más 11, 41, no, no hay, ¿no? Está bien, ahí queda, ya, no, no hay alternativa, hay algo, ha habido un error ahí. Ya, chicos, vamos con el otro problema para el problema 8. No sé si está claro esto, a ver, ¿alguien tiene alguna duda ahí? ¿Sí? Ya, parece que no, ¿no? Ya, chicos, todo claro, entonces. Muy bien. Ahora, veamos el otro problemita, ¿ya? El problema número 8 sería lo siguiente, ¿no? Dice acá, en la figura se representa el perfil de una montaña, ¿no? Que es modelado por la función por tramos definida por esto, ¿no? Esta función modela, su gráfica es esto, ¿no? Y esto es el perfil de una montaña, dice. Ya. Si un ingeniero necesita medir la longitud de un puente rectilíneo que pasará a 2000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Eh, que es el eje X, el nivel del mar en este gráfico. ¿Qué longitud tiene este arco, este túnel, ¿no? O sea, hay que hallar este es el puente. ¿Y qué longitud tiene eso? Dice, ¿no? O sea, eh, ¿qué longitud? O sea, ¿cuánto mide de aquí para acá? Pues, ¿no? Eso no sabemos. No, no es que valga, o sea, este de acá no es que está cayendo en uno, ¿no? ¿No? No necesariamente, ¿no? Y este punto no está cayendo en uno exactamente en el gráfico, como puedes ver, ¿no? Ahí no vayan a pensar que la resta es uno, pues, ¿no? De 2 a uno hay uno, van a decir. No. Entonces, vamos a encontrar eso, ¿ya? Ahora vamos a ver, solución. Ujú. A ver. Eh, como tú ves aquí, tres curvas, una, dos, tres, ¿no? Tres curvas. Esta parte de aquí, de 0 a pi tercios, es la gráfica de la secante, ¿no? Esta otra parte de aquí es una cosecante. Y esta de acá es con este menos, es una tangente, dice, ¿no? Que va de 3 pi cuartos a pi. Pi está por acá, pues, ¿no? Por acá está pi y 3 cuartos de pi está por acá más o menos. O sea, este tramo de acá es el que corresponde a esta tangente multiplicada por menos raíz de 6. Y este otro tramo es el que le corresponde a raíz de 3 por cosecante. Y este primer tramo a la secante. ¿Ok? Ya, entonces, a ver, mirando el gráfico, ¿ya? Mirando el gráfico, hay que mirar un poco el gráfico también. Lo que nosotros buscamos es en qué X la altura te va a dar 2, ¿no? ¿Cuál es el X para que me salga 2, ¿no? ¿Qué X corresponde aquí y aquí para que me salga eh, la altura 2 kilómetros, ¿no? O sea, lo que yo tengo que resolver es esto, ¿no? ¿Cuáles son esas X donde la altura me da 2, ¿no? Que van a ser estos puntos, estos valores de X acá y el de acá, pues ¿no? Eso no sabemos cuánto vale exactamente. Pero mirando la figura, tendríamos que ver cuál igualamos para que nos salga 2, ¿no? ¿Sí? Bueno, este gráfico no sé si está bien, pero voy a igualar, a ver, esta de acá con esta de acá, ¿no? O sea, la secante, porque la función es esta, estas tres son, ¿no? Pero la que se asemeja ahí es este primer tramo. No sé si exactamente habrá un pedazo del tramo, ¿no? Donde me dé a 2, ¿no? A ver, vamos a borrar aquí. Es que este gráfico no es tan preciso, no es un gráfico bien exacto.
Entonces, esta X, este 2 no sé dónde está, pues no puede estar por acá en la cimita de repente, no sé, ¿no? ¿En qué parte de la secante o la cosecante, a quién pertenecerá que llegue a este 2? Entonces, para averiguarlo mejor, entonces lo igualo la secante de X a 2, ¿no? Y también voy a igualar entonces eh, esta otra función que es la raíz de 3 cosecante de X también lo igualo a 2, ¿no? Entonces de ahí, ¿no? Porque en estos dos tramos está cayendo un pedazo, por aquí está cayendo 2, está saliendo 2 y por acá te está saliendo 2. Pero este tramo y este otro tramo es el tramo que le pertenece a la secante y a la cosecante, ¿no? Entonces de acá yo tendría que encontrar cuál es el ángulo cuya secante me sale 2 pi tercios, pues, ¿no? ¿Sí o no? ¿De acuerdo o no? Y de acá tendría que ver cosecante de X que me salga 2 sobre raíz de 3. ¿Sí? ¿No? ¿Qué ángulo tiene como cosecante 2 sobre raíz de 3? ¿No? Esto si quieres verlo fácilmente es como el seno, ¿no? Que el seno te salga raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿quién sería ese numerito? ¿Seno de qué ángulo me da pi raíz de 2 sobre 3? Raíz de 3 sobre 2, ¿qué digo? ¿No sería el ángulo, este, 60, pues, ¿no? O sea, pi, bueno, ¿no? Está bien, coseca. Pero, hay que tener cuidado, a ver. Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, mire, a ver, vamos a poner acá. Hay que tener en claro esto, ¿no? A ver, vamos a, voy a mover esto. Cuando yo quiero resolver esta primera ecuación, yo debo tener en claro que quiero ver quién es el X cuya secante me dé a 2, pero esa X tiene que ser un número o un ángulo, ¿no? Que está entre 0 y pi tercios, ¿no? Y entonces el que cumple esto, pues obviamente es el pi tercio, ¿no? El pi tercio cumple, ¿no? Su secante te da 2 y está en este intervalo, ¿ok? ¿Ya? Sí cumple él. Ahora, en el otro caso hay que tener cuidado por acá, ¿no? La raíz de 3, como dije, ¿no? La raíz de 3, cosecante de x es igual a 2, pero esa x que busco tiene que estar en el intervalo que dice ahí, ¿no? De pi, mayor a pi tercios, pero menor igual, ¿no? Menor igual, vamos a mover esto, entonces acá, menor igual a, como dice acá, 3 pi cuartos, ¿no? Que eso, 3 pi cuartos, ¿no? Eso es, hay que buscar entonces un ángulo que cumpla con eso, ¿no? Claro, de aquí estamos diciendo de que esto, trabajar con esto nada más implicaría esta cosa acá, pues, ¿no? Que la cosecante de x me salga 2 raíz de 3, 2 sobre raíz de 3 ya. Y claro, esto estaría implicando que busque un ángulo cuyo seno me dé a raíz de 3 sobre 2. Ya, pero entonces, ¿quién sería la respuesta? ¿Quién es ese ángulo? Pero debe ser un ángulo en este intervalo, ¿no? Porque si yo digo, profe, esto acá es 60, claro, seno es 60, pero 60 es pi tercios, pero esto no está en este intervalo, pues. Entonces él no puede ser, hay que descartarlo, ¿no? ¿Cierto? Entonces no puede ser. Habrá que buscar el otro ángulo. ¿Cuál es otro ángulo? Bueno, uno de ellos, por ejemplo, es 60, como te dije, pero 60 grados, ¿no? El otro ángulo sería 120, ¿no? Que en radianes, esta cosa de acá es pi 60, ¿no? 2 tercios sería acá. Así, ¿no? Y esto sería pi tercios. Pero esto, de acá te dije que no, esto lo descarto, él no puede ser porque no pertenece. En cambio, este 2 pi tercios sí está aquí. Ah, ya, entonces de aquí tenemos que x es 2 pi tercios. Hay dos, entonces hemos encontrado los dos valores, los dos x, ¿no? O sea, esta x que está acá y esta x que está acá son estos dos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la longitud del puente? Esta longitud, ¿no? O sea, esta x de acá es pi tercios. Y entonces esta x que está por acá es 2 pi tercios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la longitud del puente, jóvenes? La longitud del puente sería la distancia que hay entre ellos dos, ¿no? La longitud que hay de aquí para acá. ¿Esa longitud cuánto vale? Pi tercios, pues, ¿no? ¿Sí o no?
¿sí? La longitud sería pi tercios. O sea, la alternativa sería la A. ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes, con respecto a eso? ¿Sí? Tratamos de encontrar cuál es la X en el cual esta función de aquí te da el valor de 2, ¿no? Pero puede ser esta curvita, un punto de esta curva en un X, para esta porción de la curva me puede dar 2, ¿no? Pero no sé exactamente quién es, pero esta porción corresponde a la secante. Por eso es que la secante lo igualé a 2. Pero también en esta otra porción que corresponde a esta función, también pues, me da 2, ¿no? Por acá no sé exactamente cuánto es. Pero para eso entonces esta raíz cosecante de x lo igualo a 2, ¿no? Y ahí tengo dos ecuaciones donde en cada una voy a encontrar un respectivo valor de x, ¿no? Donde x debe estar en este respectivo intervalo, pues, ¿no? Si yo considero este primer tramo, la x tiene que estar en este intervalo, y si yo considero este otro tramo, ahí la x debe estar en este otro intervalo, que justamente lo coloco acá. Ya está, ¿no? Entonces resolviendo y buscando las respuestas, las soluciones, encuentro los dos valores de x, y con eso encuentro la longitud del puente, ¿no? Que sería de pi tercios. Preguntas, jóvenes, por favor, si tuvieran hasta ahí alguna duda. ¿Mm? ¿Todo claro? Ya. Vamos a darle las respuestas entonces o sea, las respuestas, las alternativas correctas, ¿ya? De los problemas propuestos, ¿ya? Vamos a poner aquí ejercicio propuesto acá. Los propuestos, ¿ya, jóvenes? Los propuestos, ¿ya? Entonces voy a indicar cuáles son esas alternativas. ¿Ya? El uno, vamos a poner ya las alternativas porque con esto ya terminamos los ejercicios, los 8 ejercicios, ¿no? De ejercicios de clase. Vamos a ver aquí de los propuestos, ¿ya? Les voy a poner aquí las alternativas. La uno sería la A, ya la uno la A, la 2 la A, ¿ya? La 2 la A, la 3 la C, la 4 la C también, la 5 la A, la 6 la D, la 7 la A. ¿Ya? Esas son las alternativas, jóvenes. ¿No, chicos? Esas son las alternativas. Ya, muy bien. Eh, Bueno, vamos a resolver cualquier ejercicio pues, de la lista de los propuestos, ¿sí? Con el tiempo que nos da podemos resolver al menos un ejercicio más, creo. ¿Ya? Entonces vamos a resolver cualquier ejercicio. Podría ser el ejercicio 3 de repente de los ejercicios propuestos, ¿sí? O cualquier otro igual, ¿no? Entonces, voy a escoger el 3 en este caso. No va a alcanzar, como digo, resolver todos los ejercicios, pero vamos a resolver el 3, ¿ya? El 3, ¿dónde está el 4? Acá puse el 3, ya. Vamos a resolver el 3, ¿no? A ver. Creo que es más corto. A ver, ya, vamos a resolver este problema, ¿ya? Este es uno de los ejercicios propuestos. Dice, si esta función está definida de esta manera, donde x varía o x pertenece a este intervalo que vemos acá, hallar el rango de esa función, dice, ¿no? El rango de esa función. ¿Ok, jóvenes? Entonces, mire, primero hay que reducir esa función, ¿ya? Esa expresión hay que reducirla. Entonces, vamos a ver qué resulta reducir, ¿no? Acá tendríamos 1 más tangente al cuadrado de x, todo esto al cuadrado, ¿no? Menos 1 más secante a la cuarta, ¿no? De x. Y luego viene más 2 veces secante al cuadrado de x. Ya vamos a ver qué hacemos aquí. Mm, Estos dos lo podemos juntar, ¿no? Mira, si yo factorizo el menos, acá yo tendría 1 más secante a la cuarta de x menos 2 veces secante al cuadrado de x. ¿Ya?
¿ya? Y esta primera parte lo dejo igualito. Así. Ok. Esto que está en el paréntesis acá, si ustedes observan bien, eso es una identidad, ¿cierto? Eso es un binomio al cuadrado, ¿sí o no? Esto sería el uno menos el secante al cuadrado de x, ¿no? Todo eso elevado al cuadrado, ¿sí o no? Y acá tengo uno más tangente al cuadrado de x. Ya está. Tengo eso. Pero eso todavía hay que reducirlo un poco más, ¿ya? Ahí yo veo una diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, en la diferencia de cuadrados, acá se sumaría él, con él lo sumo. Él con él lo sumo, él con él, me daría... acá tengo uno más, más tangente, ¿no? Pero antes de hacer eso, eh, esto de acá es secante, ¿no? Secante al cuadrado, ¿sí o no? Uno más tangente, ese es secante al cuadrado, ¿sí o no? Secante al cuadrado, ¿sí o no? Menos uno menos, o sea, desde el inicio podría haber reducido, ¿no? Miren, secante al cuadrado se va, este secante al cuadrado a la cuarta, con este secante a la cuarta se va, ¿no? ¿Sí o no? Ya, pero bueno, ya está hecho, ya lo he trabajado así. Entonces acá sería secante de x, así, y esto sería secante al cuadrado. Estoy copiando lo mismo, ¿no? Pero acá yo veo una diferencia de cuadrados, donde acá sumo él con él, cuando sumo él con él, ¿no? Y luego los resto, ¿no? Sumando él con él me da uno. Y acá restando él con él me daría dos veces secante al cuadrado de x menos uno, ¿sí o no? Me quedaría así, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? O sea que al final, f de x es dos veces secante al cuadrado de x menos uno. Ya está. Uy, ya tengo eso, ¿no? Ahora, esto lo puedo llevar a una tangente, ¿no? Porque esta secante es, nuevamente, ¿no? Uno más tangente, ¿no? Al cuadrado de x menos uno. Entonces, reduciendo esto sería 2 por uno menos uno, sería uno más el doble de la tangente al cuadrado de x, ¿no? Tendríamos esa función de ahí. Así quedaría, ¿no? Uno más 2 veces tangente de x al cuadrado. Ahora, habría que recordar que la tangente... pero acá está el rango, ¿no? Ya. Habría que recordar algo, ¿no? Recuerda, tú debes recordar que la tangente es una función que en la clase pasada vimos, que por ejemplo su gráfica es esta gráfica que podemos ver aquí, la de moradito, ¿no? Es una curva así, o una parte de la tangente, ¿no? Esto está desde pi medios y acá va menos pi medios, ¿no? Esta es la tangente, ¿no? Vamos a poner aquí tangente. Ya, entonces tú puedes observar ahí que esa función es creciente en ese intervalo, ¿no? Entonces de acá te concluyes tú que si, o sea, si te están dando los valores de x, ¿no? Que dice que x está en este intervalo de menos pi cuartos a pi tercios, entonces esta tangente, ¿no? Vamos a poner la tangente de x tendrá que ser menor o igual, mayor o igual, ¿no? A la tangente de él y a la tangente de él, pues, ¿no? La tangente de él, ¿cuánto vale la tangente de pi cuartos? Menos uno. Porque es una función creciente. Como es creciente, entonces se respeta el orden, ¿no? Acá yo tengo, es como que le tomas tangente a cada uno de estos, tangente a él y tangente a él, y estas desigualdades que ves acá se van a conservar. Entonces vas a tener tangente de menos pi cuarto es uno, tangente de x está acá, tangente de pi tercios, esa es raíz de tangente de 60, ¿no? Raíz de 3 sería, ¿no? Ya está. Entonces tienes que la tangente está en este intervalo, pero luego quiere que elevarlo al cuadrado, ¿no? Entonces, cuando tú lo elevas al cuadrado, ¿qué valores tomaría esta tangente? Si la tangente está entre menos, toma valores desde menos uno hasta la raíz de 3, cuando lo elevas al cuadrado, ¿qué valores tomaría? Vamos, jóvenes, eso es un problema de álgebra. Cuando lo elevas al cuadrado, ¿qué valores tomaría? Tomaría valores desde cero hasta dónde? ¿Hasta 3, sí o no?
Entonces luego le multiplico 2 y le sumo uno, ¿no? Entonces si le multiplico 2 y le sumo uno, acá me da uno. Acá le multiplico 2 y le sumo uno. Me quedaría esto. Acá le multiplico 2 y le sumo uno, me daría 7, ¿no? ¿Sí o no? Acá voy a poner por 2 y luego más uno. Y esto es la función, pues, ¿no? Entonces los valores que toma la función va desde 1 a 7. Eso quiere decir que su rango de esa función es el intervalo desde 1 hasta 7, ¿no? Así. Esa sería la respuesta, ¿no? La alternativa C. ¿Ya, chicos? Ya, jóvenes. Muy bien, chicos. Eso sería todo si es que no hay más consultas. Sí, eso sería todo por hoy. Ya nos estamos viendo entonces en nuestra siguiente clase, ya el día martes. Ya, muy bien, chicos. Eso es todo. Ya nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la siguiente sesión. Gracias por la clase, profesor. Ok, joven. Hasta luego con todo, chicos. Cuídense. Nos vemos.